Buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. En esta ocasión les voy a presentar el tema Control Gubernamental en Normas ISAI, especialidad Auditoría Concurrente. Iniciaré haciendo un recordatorio sobre el control gubernamental. Seguidamente les hablaré sobre las normas ISAI y finalmente les expondré el tema sobre las auditorías concurrentes. Respecto al control gubernamental, nos preguntamos, ¿cuál es la base del control gubernamental? ¿Quién es el ente rector del control gubernamental? ¿Qué es el control gubernamental? Las respuestas a estas preguntas las encontramos en el decreto 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Establece en el artículo 1, artículo 2 y artículo 4 que la Contraloría General de Cuentas es el ente técnico rector de la fiscalización y el control gubernamental, que le corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de control gubernamental. La Contraloría General de Cuentas tiene las atribuciones siguientes, entre ellas, ser el órgano rector del control gubernamental. Asimismo, en el Acuerdo Gubernativo 96-2019 del Presidente de la República, Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, establece en el artículo 43 principios. Los principios que rigen el control gubernamental y al sistema de auditoría gubernamental, que son la eficacia, eficiencia, economía, transparencia, integridad, objetividad, oportunidad, precisión, contradicción y prontitud, así como los atinentes a la función de todo auditor. El control gubernamental funcionará a través de los mecanismos de control interno y externo gubernamental. Los componentes del control gubernamental, es el control gubernamental tal como lo define el artículo 5 de la ley. Para su efectividad funcionará a través de los mecanismos de control interno y control externo gubernamental. El sistema de auditoría gubernamental está constituido por los principios, políticas, normas, metodologías y procedimientos para ejercer el control externo, posterior y concurrente, aplicado a través de la práctica de los diferentes tipos de auditoría. Si vemos, acá ya encontramos un control concurrente, que es el tema sobre el cual vamos a hablar más adelante. El control externo gubernamental es el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que rigen y coordinan el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de la Contraloría, aplicado por medio de auditorías financieras, de desempeño y de cumplimiento, entre otras. Ahora pasaremos a explicar un poco sobre las normas ISAI.gt. Mediante el Acuerdo 075-2017 de fecha 8 de septiembre de 2017, emitido por el Contralor General de Cuentas, fueron aprobadas las normas de auditoría de carácter técnico, denominadas Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, adaptadas a Guatemala,
ISAI.gt. En sus considerandos, el acuerdo A075-2017 indica que la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, por sus siglas en inglés INTOSAI, de la cual la Contraloría General de Cuentas es miembro, ha creado un marco normativo que proporciona principios fundamentales, requisitos y directrices para fiscalizar con altos estándares técnicos a las entidades públicas, por lo que se hace conveniente que la Contraloría General de Cuentas realice el cambio de su actual normativa de auditoría gubernamental por un marco normativo más actualizado y consensuado mundialmente, como lo son las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores, por sus siglas en inglés, ISAI, lo que permite realizar auditorías con estándares internacionales de calidad. En el artículo 2 de dicho acuerdo, se habla de los sujetos obligados y ámbito de aplicación. Establece que estas normas deben ser observadas y aplicadas para ejercer el control gubernamental interno y externo. En el artículo 3 se establece que las normas ISAI.gt se encontrarán permanentemente publicadas y actualizadas en la página de Internet http://www.contraloría.gov.gt. Este acuerdo A075-2017 derogó el acuerdo A-57-2006 de fecha 8 de junio de 2006, el cual contenía las anteriores normas de auditoría del sector gubernamental. Con base en las normas ISAI.gt, la Contraloría General de Cuentas ha aprobado las siguientes normativas. Manuales de auditoría conforme las normas ISAI.gt. En ese mismo año 2017 se emitió el acuerdo A107-2017 que aprueba los manuales de auditoría gubernamental, siendo el Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, el Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera, el Manual de Auditoría Gubernamental de Desempeño, los cuales están armonizados con las normas ISAI.gt. Mediante el acuerdo A066-2021, publicado en el Diario de Centroamérica el viernes 3 de diciembre de 2021, se aprobó la actualización de los manuales de auditoría gubernamental, como se detallan a continuación. Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, Manual de Auditoría de Cumplimiento Gubernamental y Manual de Auditoría de Desempeño Gubernamental. Asimismo, la Contraloría General de Cuentas ha aprobado otros manuales de auditoría, siendo el Manual de Auditoría de Estados Financieros de Propósitos Especiales para Proyectos Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, Manual para auditar operaciones de proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo BID dentro de una auditoría gubernamental. Manual de la IDI y del WGITA sobre auditoría para TI para las entidades fiscalizadoras superiores, aprobado por el acuerdo A-047-2021. Y finalmente ha aprobado el Manual de Auditoría Concurrente Gubernamental, aprobado mediante acuerdo A-082-2021. Y para las auditorías internas,
aprobó los siguientes manuales y normas. Norma de Auditoría Interna Gubernamental, NAIGU. Manual de Auditoría Interna Gubernamental, MAIGU. Ordenanza de Auditorías Internas, Ordenanza de Auditoría Interna Gubernamental, mediante Acuerdo 070-2021. Ahora pasaremos a explicar sobre el Manual de Auditoría Concurrente Gubernamental respecto a su contenido y a su vinculación con las normas ISAI. Cabe mencionar que antes de la emisión de este manual, las auditorías concurrentes se llevaban a cabo conforme el Manual de Auditoría de Cumplimiento. Esto porque se evalúa la materia controlada, o sea, eventos de adquisición en los cuales se evalúa el cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable. El Manual de Auditoría Concurrente Gubernamental fue aprobado mediante Acuerdo A082-2021, emitido por el señor Contralor General de Cuentas, con fecha 30 de diciembre de 2021, publicado en el Diario de Centroamérica el 3 de febrero de 2022, con vigencia desde el 4 de febrero de 2022, el cual se elaboró con base en las normas ISAI.GT. ¿Qué es una auditoría concurrente? Una auditoría concurrente es un examen objetivo, simultáneo. Significa que se lleva a cabo al mismo tiempo que se está ejecutando un proceso de adquisiciones. Es sistemático y multidisciplinario. Multidisciplinario significa que se puede solicitar la participación de un experto, de un ingeniero, dependiendo del tipo de adquisición. Y se efectúa con seguridad limitada durante los procesos, etapas y fases de las contrataciones y adquisiciones públicas de bienes, suministros, obras y servicios, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones internas, normativa legal aplicable y estipulaciones contractuales, con el fin de detectar situaciones o hechos que puedan generar riesgos de daños o perjuicios al erario público, que podría afectar el logro de los objetivos institucionales, el resultado de las metas programadas en los planes operativos anuales o la continuidad del proceso, con el propósito de recomendar oportunamente a la entidad las medidas que correspondan para garantizar la calidad del gasto público bajo los preceptos de probidad, eficiencia, eficacia, transparencia, economía, legalidad, equidad, racionalidad del gasto y costo-eficiencia. Contrataciones y adquisiciones públicas, decreto 57-92, Ley de Contrataciones del Estado. En el artículo 1, objeto de la ley y ámbito de aplicación, establece que la ley regula los procesos de compra para adquirir bienes, suministros, obras, servicios, arrendamientos o cualquier otra modalidad que realicen los organismos del Estado, entidades descentralizadas y autónomas, incluyendo las municipalidades, las entidades o empresas, cualquiera que sea su forma de organización, cuyo capital mayoritariamente esté conformado con aportaciones del Estado. Las organizaciones no gubernamentales, ONGs y cualquier
entidad sin fin de lucro que reciba, administre o ejecute fondos públicos. Se exceptúan las organizaciones de padres de familia. También están afectadas todas las entidades de cualquier naturaleza que tengan como fuente de ingreso, ya sea total o parcial, recursos, subsidios o aportes del Estado. Y se auditará respecto a los mismos. Mejor dicho, deberán de realizar los eventos conforme a la ley de contrataciones del Estado con los fondos que correspondan al aporte del Estado. Los fideicomisos constituidos con fondos públicos también deben de sujetarse a la ley y los fondos sociales establecidos en la ley. También deben sujetarse a la ley los procesos que se realicen con recursos de préstamos del exterior. Respecto al manual de auditoría concurrente gubernamental, el ámbito de aplicación indica que es de observancia, aplicación y cumplimiento obligatorio para los auditores gubernamentales, para los auditores independientes y firmas de auditoría cuando ejerzan el control gubernamental externo. La base legal del manual de auditoría concurrente se describe dentro del mismo y se indica que el decreto número 31-2002 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, en sus artículos 3 objetivos, literales P, C, G, H e I. Entre los objetivos, el objetivo B se refiere a que la Contraloría General de Cuentas, a través del control gubernamental y dentro de su campo de competencia, debe apoyar el diseño e implantación de mecanismos de participación ciudadana para el fortalecimiento de la transparencia, probidad y credibilidad de la gestión pública y del proceso de rendición de cuentas, como medio de lucha contra la corrupción, el peculado, el tráfico de influencias, la malversación de fondos y el desvío de recursos. En el artículo C se establece que la Contraloría General de Cuentas debe promover y vigilar la responsabilidad de los servidores públicos para que puedan rendir cuentas públicamente de manera amplia y oportuna, tanto de la regularidad en el manejo de los bienes y recursos, como de los resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos en su gestión. Que contribuir al fortalecimiento de la capacidad gerencial del Estado para ejecutar con eficacia y eficiencia las decisiones políticas y del gobierno. H. Velar por la probidad, transparencia y honestidad de la administración pública. I. Promover y vigilar la calidad del gasto público. Dentro de las atribuciones de la Contraloría General de Cuentas, en el inciso B se indica efectuar el examen de operaciones y transacciones financieras administrativas a través de la práctica de auditorías con enfoque integral a los organismos, instituciones, entidades y demás personas a que se refiere el artículo 2 de la ley, emitiendo el informe sobre lo examinado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas
y de auditoría gubernamental vigentes. D. Coadyuvar con el Ministerio Público en la investigación de los delitos en contra de la hacienda pública. W. Fiscalizar físicamente las obras públicas y de infraestructura en cualquier etapa del proceso, verificando, auditando y evaluando la calidad de las mismas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en los términos de referencia. Esta literal W indica claramente que se puede fiscalizar las obras en cualquier etapa del proceso, o sea, no solamente al final, sino que en el momento en que se están realizando. Esto es una auditoría concurrente. X. Fiscalizar si los sujetos a los que se refiere el artículo 2 de la presente ley llevan a cabo los registros financieros, legales, contables, de inversión pública y otros que por ley les corresponde, así como verificar, auditar y evaluar si realizan los reportes e informes que les corresponda en cumplimiento con lo que establece la Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal correspondiente. También en el artículo 2 se indica la aplicación del control gubernamental por parte de la Contraloría General de Cuentas, que la Contraloría normará lo relativo a las actividades técnicas que ejercerán las unidades de auditoría interna de los organismos, instituciones y entidades del Estado. Además, para ejercer el control externo posterior o concurrente, diseñará e implementará un sistema de auditoría gubernamental que con un enfoque de auditoría integral examine y evalúe las actividades administrativas, financieras y de gestión de los organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la presente ley, cuyos alcances, normas y procedimientos se establecerán en el reglamento de esta ley. En el artículo 19 se establecen las funciones de la Subcontraloría de Calidad de Gasto Público, indicando que tiene como función específica analizar y evaluar la calidad y el impacto del manejo de los recursos y bienes del Estado y de sus entidades, organismos e instituciones de la ejecución física y financiera del presupuesto asignado con relación a los planes operativos anuales. Y el artículo 20, atribuciones específicas de la Subcontraloría de Calidad de Gasto Público, son atribuciones específicas de la Subcontraloría de Calidad de Gasto Público las siguientes: conocer los planes operativos anuales de las entidades, instituciones y organismos del Estado que reciben, ejecutan, administran o custodian recursos públicos y determinar el cumplimiento de los objetivos planteados en esos planes operativos anuales. Dentro de este artículo, pues figuran desde el inciso A hasta el inciso L, referente a las funciones de la Subcontraloría de Calidad de Gasto Público. Entre ellos, pues, está realizar auditorías de campo y hacer públicos los resultados, analizar el impacto, el cumplimiento de los objetivos de los planes, programas, proyectos ejecutados por las entidades del Estado, establecer parámetros o estándares de aplicación general para la medición y análisis de los resultados de gestión de acuerdo con la naturaleza de las entidades sujetas a evaluación,
Recomendar y supervisar durante el proceso de ejecución presupuestaria las acciones correctivas de las deficiencias observadas con el fin de alcanzar las metas programadas en los planes operativos anuales. Entre otras. Respecto a la normativa que es base del Manual de Auditoría Concurrente establecido en el Acuerdo Gubernativo número 96-2019 del Presidente de la República, Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores adaptadas a Guatemala. Cita que para estas normas la base legal es el artículo 28, Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias. Las literales C, D, F y L. Las mismas establece que en el artículo 28 indica que la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias es la responsable de practicar exámenes especiales de auditoría, auditorías concurrentes y, cuando corresponda, atender denuncias ciudadanas, requerimientos del Ministerio Público, requerimientos de órganos jurisdiccionales y del Congreso de la República. Las funciones y atribuciones de esta dirección son las siguientes. En el inciso, en la literal C, emitir los nombramientos para realizar los exámenes especiales de auditoría, auditorías concurrentes y presencias de verificación. Literal D, planificar de acuerdo a las circunstancias los exámenes especiales de auditoría, auditorías concurrentes, según los requerimientos provenientes de la denuncia ciudadana, Ministerio Público, órganos jurisdiccionales y el Congreso de la República. Los exámenes especiales de auditoría que no sean solicitados por los entes citados son responsabilidad de la Dirección de Auditoría correspondiente. F. Practicar auditorías concurrentes en cualquier proceso de contratación de bienes, suministros y obras y servicios de las entidades establecidas en el artículo 2 de la ley. L. Mantener registros informáticos y de control actualizados de los distintos requerimientos de auditorías especiales, auditorías concurrentes y presencias fiscales, a efecto de procurar su atención de manera pronta y oportuna por parte de la autoridad administrativa superior de la entidad objeto de fiscalización. Y tenemos también dentro de la base legal que se cita el artículo 31 del Acuerdo Gubernativo en mención 96-2019. El artículo 31 se refiere a la Dirección de Análisis de la Gestión Pública, Monitoreo y Alerta Temprana. En el artículo D establece que le corresponde monitorear los diferentes medios de comunicación en relación a la contratación o adquisición de bienes o servicios como el objeto de establecer eventos de importancia relativa para la fiscalización concurrente. En el artículo 50 se habla del sistema de auditoría gubernamental. El sistema de auditoría gubernamental está constituido por los principios, las políticas, las normas, la metodología y procedimientos para ejercer el control externo posterior y concurrente, aplicado a través de la práctica de los diferentes tipos de auditoría, que permitan determinar si la ejecución presupuestaria e inversión pública están
sustentadas y orientadas a la atención y ejecución de los programas y proyectos que identifiquen con claridad la interrelación que existe entre las políticas públicas, los planes estratégicos y los planes operativos del gobierno. Asimismo, el manual establece que las auditorías se realizarán con un nivel de seguridad limitada. Esto se refiere a que por requerimientos provenientes de las denuncias ciudadanas, Ministerio Público, órganos jurisdiccionales, Congreso de la República, asimismo del monitoreo de los diferentes medios de comunicación y la programación de negociaciones de las instituciones y entidades afectas de aquellos eventos de importancia de contratación y los considerados en el plan anual de auditoría. Es decir, que la seguridad limitada da pues el nivel de confianza. En este caso, para este tipo de auditorías que son requeridas por estos órganos jurisdiccionales, por el Ministerio Público, por el Congreso, deben de tener una respuesta inmediata y el auditor debe de enfocarse en el caso concreto, es decir, no es necesario que realice un análisis de riesgos del sistema de control interno, sino que debe de limitarse a la materia controlada a examinar. Luego vamos a explicar un poco sobre las normas ISAI que se aplican en el Manual de Auditoría Concurrente Gubernamental. Las normas ISAI que son la base para el Manual de Auditoría Concurrente es la ISAI GT 30, Código de Ética, ISAI GT 40, Control de Calidad para las entidades fiscalizadoras superiores, ISAI.GT 400, que contiene los principios fundamentales de la auditoría de cumplimiento, y la ISAI GT 4000, normas para las auditorías de cumplimiento. Luego, en el manual se establece que las auditorías concurrentes se llevan a cabo en 5 etapas. Primero se realizan las actividades o acciones previas, luego la planificación, ejecución, comunicación de resultados y seguimiento. Acá ustedes pueden observar que la etapa de familiarización que se lleva a cabo en los otros manuales de auditoría, me refiero a la auditoría financiera, de cumplimiento y de desempeño. En este caso, acá se unen en una sola etapa, en la etapa de planificación. Aquí podemos ver que en la etapa de planificación se conoce el entorno de la entidad, la base legal de la entidad, la función, la estructura orgánica, las unidades ejecutoras que posee o la unidad ejecutora que se está auditando, el proceso de adquisición, los recursos considerados para el financiamiento de la adquisición. Y esta fase de la etapa de planificación se
se elabora para esta fase la guía 3, que está adjunto al manual de auditoría concurrente. En esta guía se llama Información de la materia controlada e identificación de los criterios. Luego tenemos la fase de comunicación con el auditado. En esta fase se hace la visita preliminar y como nuestro tema es la CISAI en una auditoría concurrente, acá pues la ISAI que está relacionada con esta fase, con esta guía de comunicación con el auditado, es la ISAI GT, perdón, aquí no la copié, déjenme ver. Bueno, lo vamos a ver en el manual de auditoría concurrente. Se refiere, perdón, es a la ISAI 4000, párrafos del 86 al 88. Luego tenemos la otra guía, perdón. Identificación de las fases del proceso de contrataciones y adquisiciones. La guía número 4. Esta guía pues contiene todas las fases que se llevan a cabo en un proceso de contratación de acuerdo a la ley de contrataciones. Es decir, se ve desde la planificación de la compra, tanto en el plan operativo anual como en el PAC, que es el plan anual de compras, la solicitud de pedido, la elaboración de las bases, los dictámenes y así sucesivamente, ¿verdad? Conforme se va llevando cronológicamente las fases del proceso. Luego acá pues tenemos las guías de identificación de riesgos, necesidad de incluir un experto, programas de auditoría. También para el programa de auditoría tenemos una guía donde también se evalúan los procesos de adquisiciones a través de etapas y fases, como lo vamos a ver más adelante. Luego, pues en la etapa de planificación se continúa con estas otras fases, podríamos decir. Pruebas de auditoría que vamos a establecer para revisar el evento. Técnicas para la realización de las pruebas de auditoría. Esto pues se incluye en el programa. Memorándum de planificación. Diseño de papeles de trabajo. Comunicación con el auditado. Documentación de auditoría y archivo de papeles de trabajo. En la etapa de ejecución tenemos la ejecución de programas de auditoría y papeles de trabajo, obtención de evidencia, resultado del experto, en caso que se haya considerado necesario, valoración de evidencia, actualización de memorándum de planificación y programas, nota de auditoría. En esta se comunican errores que se han detectado en el transcurso de las fases para que la entidad pueda enmendar. Elaboración de hallazgos por deficiencias que no son enmendables, ¿verdad? Y que significan un incumplimiento a una normativa. La notificación de hallazgos. Entonces, en la etapa, aquí continuamos con la etapa de ejecución, luego las recomendaciones sobre los hallazgos, la comunicación con los responsables, que es para discutir los hallazgos, análisis de comentarios y documentos de soporte, son las pruebas de descargo, comentarios de auditoría respecto
si se desvanece o se confirma el hallazgo, acciones legales, si tenemos sanciones, informe de cargos, denuncias, carta de representación, que es la que el auditor solicita para que la entidad confirme que la información que le presentó es fidedigna, documentación de auditoría, que son todos los papeles de trabajo y todas las guías realizadas en todas estas fases de la auditoría, y el archivo de los papeles en el orden que corresponde. Como ven, este manual de auditoría concurrente, pues, es bastante similar al de auditoría de cumplimiento. Sin embargo, tiene algunas diferencias, ¿verdad? Formación de conclusiones. Tenemos acá en la etapa de comunicación de resultados. Párrafo de hechos posteriores. Informe de auditoría, para el cual existe una plantilla, notificación del informe y documentación de auditoría para entregar los papeles de trabajo al archivo. Luego tenemos la etapa de seguimiento. Acá se indica que la dirección del sector responsable, en este caso, pues no, el manual no cita que el sector responsable sea la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias. Sin embargo, es la dirección que ha estado llevando a cabo las auditorías concurrentes. El director deberá nombrar un equipo de auditoría para dar el seguimiento respectivo del cumplimiento de las recomendaciones y emitir el informe correspondiente. El seguimiento se efectuará mediante el formulario SR1 y/o mediante el sistema establecido para el efecto. En este caso, pues, las comisiones de auditoría del sector que corresponda a la entidad auditada podría, pues, darle seguimiento tanto a las auditorías que dejan las comisiones de auditoría financiera y de cumplimiento, como a las recomendaciones que se dejan en las, perdón, en las auditorías concurrentes. El seguimiento se efectuará mediante el formulario SR1 y/o mediante el sistema establecido para el efecto, clasificando el estado de las recomendaciones de la siguiente manera: cumplida, en proceso, pendiente y no cumplida. También el manual habla de la Comisión de Control de Calidad, y esta pues está basada en la ISAI GT 40, en el párrafo 6. La dirección responsable debe tener conformada la Comisión de Control de Calidad, por sus siglas CCC. CCC será liderada por el director y se encargará de verificar constantemente el trabajo técnico de los distintos equipos de auditoría, según las necesidades que se detecten. Los equipos de auditoría deben conservar los documentos de respaldo en donde la Comisión de Control de Calidad haya emitido comentarios u observaciones. Los mismos deben formar parte de los papeles de trabajo. A continuación, les mostraré otra presentación en la cual ustedes podrán familiarizarse con una auditoría concurrente. Me permiten un momento, voy a hacer el cambio de pantalla. Bueno, ya estamos listos. Vamos a continuar con la siguiente presentación. Esta presentación es de todos los pasos de una auditoría concurrente en un proceso de adquisición pública.
y la voy a presentar sin permiso del autor porque desconozco quién es. Esta presentación nos la dieron en el Departamento de Auditorías Concurrentes, y es la que nosotros consultamos para consultar las fases de un proceso, las etapas. Por lo tanto, con el permiso de quien lo elaboró, la voy a presentar. Tenemos acá que tiene una introducción, objetivo principal de una auditoría concurrente, definición de una auditoría concurrente, características de una auditoría, adquisiciones públicas, fundamento legal y normatividad. Vemos acá pues que las auditorías concurrentes en estas fotos, vemos que este sería un evento, ¿verdad? Auditar la construcción de un puente, un salón comunal, una escuela, por ejemplo, ¿no? Y también tenemos los tipos de adquisiciones públicas, los ciclos de gestión de la adquisición pública, las etapas y fases, consideraciones de importancia y proceso de una auditoría concurrente. Antes de continuar, quisiera pues hacer una aclaración, ¿verdad? Que en el manual de auditoría de auditoría concurrente gubernamental, en cada una de los pasos o fases del proceso de auditoría se establecen guías, y al final del documento aparecen todas las guías que se deben de elaborar dentro del proceso de planificación, proceso de ejecución, de comunicación de resultados y de seguimiento. Además, en el manual se establece al pie de página la norma de auditoría ISAI.gt, que está relacionada con esa fase de la auditoría. Entonces, ahí indica qué norma ISAI es. Cita, por ejemplo, para la emisión, cuando se emite la declaración de independencia, que es la que firmamos cuando recibimos el nombramiento, donde indicamos que no tenemos ningún conflicto de interés. En esta guía, esta guía está relacionada con la norma ISAI 30, que es el código de ética. Entonces, así pues ustedes van a encontrar que en cada guía, en cada paso, en cada fase de la auditoría, en cada etapa, ahí al pie de página se citan las normas ISAI que están relacionadas, o mejor dicho, que es el fundamento de cada etapa y cada fase de la auditoría. Ahora, las fases que vamos a ver acá, etapas y fases, son las fases del proceso de adquisición según la ley de contrataciones. Y los que les estaba mencionando son las fases de la auditoría. Es el proceso que se va llevando a cabo de planificación, la ejecución de la auditoría, la comunicación de resultados, el seguimiento. Vamos a continuar con la presentación. El objetivo principal de una auditoría concurrente es la calidad del gasto público y el buen uso de los recursos del Estado. La auditoría concurrente se define como una auditoría que se practica sobre procesos de adquisiciones públicas en curso, es decir, sobre procesos que no han finalizado y finiquitado. Porque en este último extremo, el mismo sería objeto de auditoría financiera o de presupuesto. La auditoría concurrente es un proceso sistemático orientado a la acumulación y evaluación independiente y objetiva de evidencia suficiente, competente y pertinente
con el propósito de establecer en un tiempo inmediato a la ejecución del evento fiscalizado e informar ante terceros sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios preestablecidos. O sea, los criterios son la normativa legal que aplica al proceso de adquisición. Las características principales de una auditoría concurrente es prevenir situaciones que pongan en riesgo la erogación de fondos públicos. Es preventiva, ágil y oportuna. Otras características de la auditoría concurrente es que es correctiva porque reencausa el proceso, versátil porque se adapta a cualquier proceso, integral porque abarca aspectos técnicos, legales, financieros, presupuestarios. También la auditoría concurrente tiene un rol asesor, apoya a auditados, personal y autoridades superiores. Sí es importante acá indicar que este tipo de apoyo pues debe ser de una forma muy prudente para que el auditor no se involucre en el proceso como responsable, ¿verdad? Sino que es un apoyo solamente de asesoría, pero no debe involucrarse en el evento. Conciencia de control, mayor presencia de la Contraloría y fomentar responsabilidad de la función pública. Adquisiciones públicas. ¿Qué son las adquisiciones públicas? Es la compra o contratación de bienes, suministros, obras y servicios. El Estado, a través de sus diferentes entidades e instituciones, efectúa compras y contrataciones. Los gobiernos municipales, municipalidades, también efectúan compras y contrataciones públicas. Las empresas municipales, los fideicomisos estatales, las ONGs. Todas estas entidades estarían sujetas. Fundamento legal a aplicar y la normatividad. Dentro del manual, pues, se establecen las normas de auditoría para el sector gubernamental, ISAI.gt, dentro del manual de auditoría concurrente gubernamental. Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental, el SINACIG. Anteriormente eran las normas de control interno, normas gubernamentales de control interno. Reglamentos internos y las disposiciones de la Dirección General de Adquisiciones del Estado, los convenios internacionales, perdón, aquí me salté, que es la Ley de Contrataciones del Estado, la principal, y su reglamento. Tipos de adquisiciones públicas por su monto. Adquisición de suministros, bienes, obras y servicios. Mayor de 900,000 es una licitación pública. Entre 90,001 y 900,000 es una cotización. Entre 25,001 y 90,000 es una compra directa. Sin límites en el monto, según el artículo 9 y 44, están los casos de excepción. Los tipos de adquisiciones públicas, es decir, las modalidades. Tenemos también la compra de baja cuantía, hasta 25,000 quetzales. Adquisición con proveedor único. Es un bien, servicio, producto o insumo a adquirir por su naturaleza y condiciones solamente se puede adquirir de un solo proveedor y está regulado según la literal C del artículo 43 de la Ley de Contrataciones del Estado. Tenemos también los arrendamientos,
arrendamientos de bienes inmuebles. Acá pues se indica, ¿verdad?, que en este caso se debe justificar la necesidad y conveniencia de la contratación a precios razonables y está regulado en el artículo 43. Los dragados, que son las limpiezas de ríos, puertos, zonas navegables, únicamente se podrá realizar por administración. Esto está regulado también en el artículo 43, que son las modalidades específicas de adquisición. Acá pues se repite, ¿verdad? Artículo 44, que son los casos de excepción, ¿verdad? Que no se licita, no se cotiza. En los estados de excepción, ¿verdad? Que es para salvaguardar fronteras y la integridad nacional, situaciones de beneficio social o de interés nacional. En este caso, pues ya vimos un caso de excepción recientemente por la pandemia. Bueno, varios casos de compras por excepción, por otras emergencias. Compra de armamento, compra de metales para acuñación de monedas. Todo esto pues entra en casos de excepción. También el Ministerio de Salud Pública y el ICS podrán adquirir de manera directa con la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, con el Fondo Monetario, con el Fondo de las Naciones Unidas para Población, o por negociación con la Comisión de Ministros de Centroamérica, de Ministros de Salud Pública, Centroamérica, COMISCA. Actividades. Luego acá está el ciclo de una gestión de compra, de una adquisición pública. Como les indicaba, estas son las fases de un proceso de adquisición según la ley de contrataciones. O sea, es el orden cronológico en que se lleva el proceso. Esto no se refiere a las fases de la auditoría, aunque van pues relacionadas, pero son diferentes. Se inicia con las actividades previas, donde pues específicamente acá lo más importante son las bases, las especificaciones, los requerimientos. También se ve como la estructura orgánica de la entidad, la planificación de las compras en el PAC, en el POA. Luego ya se entra después de que ya se aprobaron las bases y pues no hubo modificaciones o tal vez hubo modificaciones a las bases, luego ya pues ya se pasa a la etapa de selección y contratación, donde ya pues se reciben las ofertas y se nombra la comisión, la junta de calificación, o de licitación o de cotización. Luego ya se hace el acta de adjudicación, luego la aprobación de la adjudicación, luego ya se pide la disponibilidad presupuestaria, previo a la suscripción del contrato, luego ya viene la aprobación del contrato, y luego pues ya se pasa a la siguiente etapa, que es la etapa de ejecución, ya cuando se ejecuta la entrega de los bienes, o sea, es la ejecución del contrato, ¿verdad? Aquí pues luego ya se pasa a la etapa de liquidación y pago, una vez que fueron recibidos los bienes o las obras o los suministros o los servicios. Luego acá pues nos muestra las fases de cada etapa. Las etapas son las actividades previas, la selección y contratación, ejecución y liquidación. Las fases son las que componen cada etapa. Entonces acá pues nos indica que
son las bases, especificaciones técnicas, planos, publicaciones y nombramientos. Acá lo que les mencionaba, ¿verdad? Recepción de ofertas, apertura de ofertas, calificación de ofertas, adjudicación, suscripción y aprobación de contrato. Y acá el anticipo, la entrega de los bienes, las estimaciones de obra para pagos, la comisión nombrada, la comisión receptora nombrada, las actas de recepción definitiva, y luego viene la liquidación, ¿verdad? Donde se aprueban las recepciones y se realizan los pagos y se hace el finiquito. En cualquiera de estas etapas se puede realizar la auditoría concurrente. Esto depende de la fecha en que se haga el nombramiento o la etapa en que se encuentre el proceso en el momento del nombramiento. Y puede hacer que el nombramiento se haga cuando el evento está en aprobación de bases, o se haga cuando ya se recibieron las ofertas y estas están en análisis de la Junta de Calificación, de Cotización o Licitación, o puede que el nombramiento se haga cuando ya está adjudicado o cuando ya está firmado el contrato. Acá, pues, las etapas se evalúan de acuerdo a los riesgos que presentan. Es decir, que si en un periódico se publica que existe alguna situación irregular en las bases, pues eso pues al auditor le da, lo orienta, mejor dicho, para que evalúe pues las bases desde el inicio del evento, ¿verdad? Desde las bases. Regularmente si el evento se encuentra en la fase de aprobación de la adjudicación, por ejemplo, los auditores siempre evaluamos desde el inicio del evento, desde que se programó la compra, desde que se incluyó en el plan anual de compras, en el plan operativo anual, desde que se hizo la solicitud de pedido, si está firmada por quien corresponda, si las bases pues fueron aprobadas, si existen los dictámenes técnicos, si las bases son claras. Luego pues ya la recepción de ofertas y así se va yendo el auditor evaluando cronológicamente las etapas. Y como les indicaba, ¿verdad? También la Dirección de Monitoreo y Alerta Temprana de la Contraloría, pues también según los montos de los eventos o los riesgos que ellos determinan, ¿verdad? Así se solicita pues que la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias atienda con una auditoría ese evento, ¿verdad? Entonces, las auditorías pues va a depender de la fecha en que se haga el nombramiento, ¿verdad? O sea, los eventos se van a encontrar en diferentes fases. Entonces, acá tenemos pues que las primeras fases, como les mencionaba, ¿verdad? Aquí está más completo todas las fases que incluye esta etapa, que es el inicio del evento, podríamos decir, ¿verdad? Y luego ya pasamos a la etapa de selección y contratación, que ya es cuando se ve que haya segregación de funciones en el proceso, que no sea la misma persona la que participa en varias autorizaciones o por ejemplo, en la calificación, si no se ve que si no participó pues en la elaboración de los bases, ¿verdad? Todo eso hay que evaluar, ¿verdad? Que no exista, que exista, mejor dicho, segregación de funciones. La publicación del aviso, la entrega de los documentos, las aclaraciones y modificaciones que hacen los posibles oferentes, ¿verdad? Respecto a los documentos, la junta de de licitación cuando es nombrada, luego ya pues se presentan las ofertas, se abren las plicas,
se evalúa que lleve la fianza, se evalúan los criterios de calificación, ¿verdad? Luego, pues ya la adjudicación, o sea, todas estas son las fases que se evalúan. Luego, pues ya nos vamos a la etapa de ejecución, ¿verdad? Que como les mencionaba, es cuando ya, pues, ya se firmó el contrato y ya se evalúa que se lleve a cabo el proceso según las cláusulas contractuales. Y luego ya la etapa de liquidación de pago, que ya lo habíamos mencionado al principio. Entonces acá está más detallado todas las fases que deben evaluarse de cada etapa. Anteriormente, pues se hacían notas de auditoría, ¿verdad? Cuando se han encontrado irregularidades, sugiriendo pues anulación del evento. Pues aquí sí que depende del criterio del auditor, ¿verdad? En los manuales, en el manual no se menciona sobre estas situaciones, pero quedan a criterio del auditor. En el manual pues se menciona la nota de auditoría, ¿verdad? Para corregir errores, enmendar procedimientos. Si se encuentran ya situaciones relevantes, entonces ya pues tiene que evaluar la comisión de auditoría qué tipo de procedimiento debe efectuar. Requisitos, perfil del auditor, ¿verdad? Las normas lo solicitan, ¿verdad? Que tenga la capacidad técnica, la independencia, cuidado y esmero profesional, o bien confidencialidad, objetividad. Y también, pues, la norma ISAI 30, ¿verdad? Que se refiere a la ética en el ejercicio de sus funciones, la responsabilidad de cada uno de sus actos, respeto por el personal y los sistemas de la entidad auditada, relaciones cordiales, sin que ello comprometa su desempeño, discreción y prudencia, enfoque constructivo. Luego tenemos acá el Plan General de Auditorías Concurrentes, es el documento en el cual se establece con base a una metodología las entidades, unidades ejecutoras y procesos de adquisiciones públicas, objeto de fiscalización durante un periodo auditado, ¿verdad? Esto pues lo hacen las direcciones de auditoría, ¿verdad? Con base, en este caso, el manual dice que la dirección de auditoría correspondiente deberá de verificar el plan anual de adquisiciones, o sea, el PAC o el plan de negociaciones de las entidades públicas para verificar qué eventos son relevantes o tienen algún tipo de riesgo para incluirlos en el plan anual de auditoría. Y luego, pues, también se agregan las auditorías que surjan por requerimientos de la ciudadanía, por requerimientos del Congreso, del Ministerio Público y de otros órganos jurisdiccionales. También por lo que también detecte la Dirección de Monitoreo y Alerta Temprana y lo que también se publica en los medios de comunicación. Las auditorías concurrentes, pues, se realizan, ¿verdad?, a través del sistema Guatecompras. Además, se solicita el expediente, una copia certificada del expediente, ya sea en físico o en digital, depende del
criterio del auditor. En el sistema también de auditoría gubernamental SAG, ¿verdad? Ahí se trabajan los informes. En el SICOIN, pues también se hacen las consultas respectivas respecto a las modificaciones presupuestarias, la disponibilidad presupuestaria para el evento. El manual de clasificaciones presupuestarias para el sector público también, ¿verdad? Es otro de las normativas que aplican para determinar el renglón presupuestario. Proyectos en ejecución financiados con préstamos externos, pues en estos siempre hay un convenio. Hay un convenio que es la base y las políticas, ¿verdad? De estas entidades financiadoras, como el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, ¿verdad? Y otros. Programa de negociación, el Banco Mundial también, programa de negociaciones de las entidades. Publicaciones en medios de comunicación, o sea, el programa de negociaciones de las entidades también se puede ver en Guatecompras, porque ahí lo tienen que publicar. Y también se pide que entreguen el documento en físico o en digital, debidamente aprobado. Publicaciones en medios de comunicación a los que se hace referencia, ¿verdad? Donde el auditor pues, puede determinar qué contrataciones o qué fases de ese evento pues tienen el riesgo, ¿verdad? Según las publicaciones, pero el auditor pues debe ser objetivo, ¿verdad? En la revisión y no dejarse pues, eh, no dejarse influir, ¿verdad? Por alguna publicación, ¿verdad? Ejecución, aquí tenemos pues el proceso específico de una auditoría concurrente y la planificación, la ejecución, la comunicación de resultados. Y el seguimiento, ¿verdad? Que lo vimos en el manual. Y las actividades previas también, que es el inicio de la auditoría, donde se genera el nombramiento y la declaración de independencia. Aquí pues nos habla de la etapa de planificación, ¿verdad? Que ya vimos cuál es todo el proceso que se lleva a cabo, ¿verdad? En el manual, la etapa de ejecución, ¿verdad? Que allá pues en el manual están específicamente las guías con las que se deben de cumplir. Etapa de comunicación de resultados. Que también está dentro del manual de auditoría concurrente. Y el informe, ¿verdad? El contenido del informe que lleva pues la nota de oficialización, la información general de la entidad, el fundamento legal de la auditoría, los objetivos de la auditoría, el alcance, comentario, conclusiones, resultados de auditoría, detalle de las auditorías. Esto está también en el manual y está conforme lo solicitan las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores, CISAI.gt. Y luego, pues, los atributos de un hallazgo, que ya los conocen, la mayoría. La selección de la muestra. Acá, pues, como se indicaba, ¿verdad? De cómo se seleccionan los eventos a auditar. Pues la dirección tiene sus procedimientos, ¿verdad? Nombramiento del equipo de auditores es el segundo paso. Y luego la planificación de la auditoría. Otra vez, pues estamos volviendo al proceso de una auditoría. La determinación de procedimientos, la visita preliminar, requerimiento de documentación, ¿verdad? Todo esto va acorde a lo que pide el manual de auditoría concurrente gubernamental.
evaluación de los sistemas, de los documentos y sistemas, comunicación de resultados de auditoría, preparación del informe. O sea, esto es en forma de resumen, ¿verdad? El proceso. Oficialización del informe, notificación del informe y registro en el archivo de los papeles de trabajo. Agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Espero que nos volvamos a ver en alguna oportunidad. Que tengan buen día.